Buenas tardes a todos y empezamos hoy la tercera sesión del ciclo Visiones Contemporáneas de la Poesía. Este ciclo de encuentros se enmarca dentro del proyecto Poetas en Paralelo, Poesía y Comunidad, que organizamos el Instituto Cervantes en colaboración con QBAR y con la Casa de la Poesía. La idea surgió de QBAR y de la Casa de la Poesía y el proyecto reúne a 25 poetas cubanos, 25 poetas italianos y 10 jóvenes poetas españoles que son los invitados este año en el proyecto. Para nosotros es un honor participar como Instituto Cervantes en esta iniciativa que se desarrolla durante todo un año y que desembocará, esperamos, en una antología virtual y escrita de estas 60 poesías. Yo dejo la palabra a la moderadora del día de hoy, de la sesión de hoy, Ana María Pedroso Guerrero, que es además la directora artística y ha llevado la coordinación de este proyecto. Te paso la palabra, Ana. Muchísimas gracias, Carmen. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos compartiendo la tercera sección de Visiones Contemporáneas de la Poesía, un proyecto que se pregunta cuál es la función de la poesía en el siglo XXI. Y en este ciclo de estos 3 días, de estos 5 días, tendremos la traducción en español y en italiano gracias al Instituto Cervantes, a quien quiero también agradecer por todo el apoyo que nos ha dado para la coordinación y la realizzazione di questo progetto, así come la Casa della Poesia, a Mosmatio che è qua con noi oggi, e all'Istituto Cubano del Libro e a tutte le istituzioni, a todas las instituciones que han colaborado para que este sueño se realice. Pero sobre todo agradecemos a los poetas. Y hoy tenemos 4 poetas con nosotros, 2 poetas italianos, 2 poetas españoles, como es de costumbre en Visiones Contemporáneas, y empezamos dando la palabra a Raquel Vázquez. Presento a Raquel. Sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Instituto Cervantes por la invitación. Raquel es filóloga e informática. Su último libro, Aunque los mapas, Visor, ha recibido el premio Love a la creación joven y el Ojo Crítico de RN de poesía. Entre otros, ha publicado también los poemarios Lenguaje Ensamblador en el 2019, Renacimiento, Premio Horizonte Atlántico, El Hilo del Invierno, 2016, Hiperión, Premio Valencia Nova, y fue residente de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores durante el curso 2014-2015. Bienvenida, Raquel. Hola, muchas gracias. La primera pregunta, ¿qué es para ti la poesía? Sí, bueno, la poesía sobre todo es lenguaje, ¿no? Pero para responder a esta pregunta, sobre todo querría hablar de las 4 dimensiones que para mí tiene la poesía, ¿no? Al menos como la concibo a la hora de escribir y también como lectora, ¿no? Por una parte, la poesía como una herramienta para dudar, para cuestionar. La poesía sobre todo plantea preguntas, es un ejercicio de indagación, de exploración, de manifestar lo que estaba oculto, lo que estaba latente, ¿no? Para mí la poesía es ir desde un no saber para llegar a un no saber distinto. Es para responder preguntas o para encontrar preguntas nuevas, ¿no? Y para cuestionarnos lo que aparentemente es normal, pero que no tiene por qué serlo. Por otra parte, también es ese lugar de subversión, ¿no? La abolición del tiempo de los relojes, del tiempo habitual, de este desenfreno en el que estamos habitualmente inmersos, que en este punto probablemente Juan también quiera aportar cómo vivió su experiencia en la Fundación Antonio Gala, porque fue un momento de abolir ese tiempo, ¿no? de disponer de un tiempo poético donde dar rienda suelta a nuevas ideas y poder construir sin ese tiempo desquiciado en el que estamos habitualmente inmersos, ¿no? Pues también la poesía como encuentro, como creación de vínculos, como decir lo que no existe para que exista, ¿no? Anclarnos al presente, anclarnos con los demás, con lo humano.
Y finalmente también como algo, como un lenguaje intenso y de precisión, ¿no? De utilizar las palabras exactas para algo que no puede ser dicho de otra forma. Ese trabajo de la intensidad, de lo exacto, de encontrar la palabra justa, ¿no? Que decía Juan Ramón Jiménez, inteligencia, dame nombre exacto de las cosas, ¿no? Pues la buena poesía tiene el nombre exacto de las cosas, ¿no? Entonces, yo suelo trabajar con estas 4 dimensiones y con ellas construir la poesía, ¿no? Y que sobre todo pues, es palabra, comunicación, pero que, bueno, que va un poco más allá, como es un lenguaje especial, ¿no? Como sabemos todos. Un no saber y un saber distinto, y un vivir en un tiempo en que no puede ser otro, nos dice Raquel, y quiero pasar a presentar con esta frase maravillosa, que después regresaremos, a Marco Pelliccioli. Buenas tardes, Marco. Buonasera a tutti, grazie. Buenas tardes a todos y gracias. Pues sin duda la pregunta es compleja, no es fácil contestar en muy poco tiempo a esta pregunta. Creo que la poesía, indudablemente, como siempre ha sido en la historia de la humanidad, es una herramienta que permite a través del lenguaje, le permite al hombre expresarse, conocerse, plantearse dudas sobre nuestra condición común. Sin duda alguna es algo que nos permite quitarnos de nuestro yo y abrirnos al mundo exterior, abrirnos a lo ajeno. Un soggetto plurale, Y ¿no? allí empezar a hablar de lo plural, de nosotros, aquella comunidad a la cual cada uno de nosotros pertenece, y cuestionar lo que nos relaciona los unos a los otros, nuestra historia, nuestra memoria, nuestros cariños, nuestras afecciones, lo que nos relaciona al mundo y a los demás. Sin duda alguna, creo que en un contexto contemporáneo, en una contemporaneidad donde todo está conectado con el resultado inmediato, con la competencia desenfrenada, la poesía da la posibilidad de abrir un resquicio en este mundo virtual que nos envuelve, y también distinguirnos de formas subrogadas de industria cultural que no pertenecen ni a la poesía ni al arte en general. Un cuestionarse, un plantearse dudas, un sobrevivir en este mundo digital. Marco Pelliccioli nació en Bérgamo, donde publicó recopilaciones El engaño y la superficie, El huérfano, Pordenone legge en 2016, C'è Nunzio in cortile e Lieto Colle en 2014, y en 2015 Romanzo a 2 passi del treno, novela a 2 pasos del tren. Y vamos a volver ahí también porque tú hablas de lo digital en el poema No te espantes, amigo mío, que hoy nos vas a leer. Y yo sigo con las presentaciones con María Borio. María Borio, poetisa, ensayista, escribió una recopilación con Marcos y Marcos en 2015, El otro límite de Pordenone legge, Lieto Colle en el 2016 y Trasparencia interlinea en 2019. María es doctora de investigación en literatura italiana contemporánea, colabora con la Universidad de Perugia y cura la sección poesía de Nuevos Asuntos. Buenas tardes, María. Grazie a tutti. Allora, guarda, cerco di rispondere in questo modo. Muchas gracias. Intento contestar de esta forma. La poesía para mí es una forma de pensamiento emocional. La expresión pensamiento emocional podría parecer un oxímoron, porque por un lado tenemos una parte racional, lógica, y por otro lado tenemos una parte más emocional, más empática. Y en cambio es esta unión entre el logos y la parte más empática de la naturaleza humana que genera la poesía.
tanto Raquel como Marco han dicho que es cuestionarse, es una forma de conocimiento, pues sí, lo es, que ocurre, tiene lugar a través de una intensificación de la experiencia, una intensificación de lo que vivimos. Y esta intensificación, justamente como dentro de una reacción química, la parte lógica de nuestra naturaleza y la parte irracional, más íntima, más carnal de nuestra naturaleza, están juntas, entran en contacto y están juntas en una forma, porque la poesía es también forma, es una forma que se expresa a través del ritmo que ella crea. Y finalmente diría que la poesía también es estar desnudez, ese tipo de escritura que pone lo humano desnudo, que desnuda lo humano frente a las cosas, frente a sí mismo, frente a los demás, frente a la historia, ante las fragilidades de cada uno. Y creo que debería ser una manera de ser auténticos. Poesía para mí es también una forma extrema de autenticidad. Creo que justamente hoy tiene que ser un ámbito de autenticidad en un mundo que todavía ya no sabe qué es la autenticidad y que corre riesgo más grande del manierismo, del costumbrismo, en todas las formas en que se pueda declinar. Desnudez, conjunto de empatía y razón para María. Y para Juan Domingo, ¿qué es poesía? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora, y se había quedado colgado. En realidad, para mí, yo más que la poesía tendría que hablar del acto de escribir en sí mismo y que nos defendemos ya sea en un plano más de los textos que amo, de la gente que amo y de las cosas que amo. Puede ser un poco paradójico, pero creo que al final funciona un poco así, ¿no? Yo siempre he concebido además al autor, al escritor, como una especie, una suerte de exiliado permanente que tiene que escribir como si no tuviera país, pero sí memoria. ¿Y por qué digo esto? Porque la prueba la tenemos hoy aquí, justo que estamos sentados compartiendo esta tarde, y es porque no importa el país ni el lugar de procedencia, sino lo que importa es la lengua y a veces más allá el sentimiento común que nos une, ¿no? Y la poesía creo que también tiene que ser y es compañía y se ha demostrado justo en este último año que lo es, ¿no? O sea, que qué bonita esa imagen también de la poesía como alguien que te coge de la mano y te acompaña, para que no sea tan violento como solo el acto de defensa propia. Creo que tiene las dos caras, por ser concreto. No país, pero sí memoria. Juan Domingo Aguilar Jaén ha sido director del grupo Viridiana Teatro y coeditor de la revista La Novicia, codirige la editorial y revista independiente Vicito Editores, dirige la sección Versátiles en Senda y ha publicado, entre otras, La Chica de Amarillo y nosotros, Tierra de Nadie. ¿Qué será la poesía que trae esta tarde? Fue residente en la promoción de la Fundación Antonio Gala. Y aquí empezamos con las primeras coincidencias, porque hoy Raquel Vázquez y Juan Domingo, que hablan de un espacio poético, que hablan de un espacio donde nos podemos permitir la poesía, estuvieron juntos los dos en esta fundación. Partiendo desde la pregunta, ¿tiene sentido la poesía en el siglo XXI? Comenzaremos a tener un diálogo entre los poetas a partir de sus poesías, a partir de la lectura de lo que dice Juan anteriormente. La poesía es una forma de defensa, la poesía es el estar en sí mismo y el no estar, o el estar en todos los lados. Raquel, ¿tiene sentido la poesía en el siglo XXI?
Sí, yo creo que incluso más que nunca, ¿no? Aunque sea bastante atrevida esa afirmación, porque evidentemente no hemos estado en otras épocas, pero yo creo que sí que, sobre lo que dice Juan Domingo en defensa propia, pues me parece muy acertado, ¿no? Yo también diría como resistencia. Hay muchas cosas a las que hacer frente, a las que resistir, ¿no? Pienso en la alienación a la que nos somete la sociedad, de que acabamos siendo seres intercambiables y la poesía pues, nos ayuda a cuestionarnos si realmente somos quienes tenemos que ser, quienes deberíamos ser, ¿no? Defendernos de la aceleración, que a veces estamos como corriendo en una rueda de hámster. La poesía pues es parar, de detenernos en el presente, habitar el presente. El tiempo del poema es un tiempo muy especial, el tiempo de la poesía que rompe ese tiempo de los relojes, defendernos de la deshumanización, defendernos de lo digital, que aunque muchas veces es algo positivo, como por ejemplo este encuentro, no podría celebrarse sin la tecnología, pero también nos resta mucho, nos resta esa presencia, nos resta lo verdaderamente humano, ¿no? En el contacto, en un abrazo, ¿no? En el contacto físico. Y también algo de lo que deberíamos defendernos, y que por eso también es tan apropiada la poesía en el siglo XXI, es del exceso de información y del ruido que nos rodea constantemente, el ruido de palabra vacía, el ruido de informaciones que no se sabe cuál de ellas es la verdad. Y la poesía ayuda a indagar, a buscar esa verdad, aunque sea una verdad parcial, una verdad precaria, pero nos ayuda, ¿no? A encontrar esa verdad en la vida y en el presente, ¿no? Entonces, que la poesía tal vez no va a servir para cambiar el mundo, pero sí creo que para quienes leemos y escribimos poesía, sí hace que sea un lugar mejor. En tu poesía Hiroshima, que ahora nos leerás, ¿cómo cambia el mundo en la forma escrita? Sí, este poema nace de mi observación, ¿no? de que bueno, he estado físicamente en Hiroshima, pero podría no haberlo estado, ¿no? Y la idea de esa materia que no vemos, que como una bomba atómica constante, que se puede llamar prisa, se puede llamar bueno, este mundo en el que vivimos, ¿no? Hoy en día. Y bueno, que es como que algo que nos va afectando, que nos va mermando por dentro, ¿no? Entonces digo, esta es como una pequeña bomba atómica que nos va minando la salud, ¿no? Esta cotidianidad que muy pocas veces es humana. Escuchemos a Raquel Vázquez en Hiroshima. Hiroshima. El tiempo en Hiroshima avanza en bicicleta. Cíclicamente en los parques florecen rosas y rayos gamma. Un niño pedalea a lo largo del Ota con barba encanecida. Otro juega al balón, no teme aún al cielo. Una anciana recuerda la seda del yucata derramada en las manos de su madre. Febrilmente una joven hace el cómputo de camisas radiactivas palomas blancas ante su ingreso por primera vez en un hospital. Un peatón se detiene. Está azul el semáforo, entrecierra los ojos para ver, cree ver, avanza. Cruza un pájaro la rueda del sol sin saber de los tarde, sin saber del dolor o de los nunca. La bomba atómica sigue cayendo. Solo vemos la luz, no cómo nos quemamos. Muchas gracias. Gracias. Y parto de este verso sobre la bomba atómica para invitar a Marco Pelliccioli a defender su teoría del digital, porque para Raquel, para María, la autenticidad en este mundo en este siglo XXI, ¿tiene sentido para ti en el siglo XXI, Marco, la poesía? Sì, accolgo anche quanto detto da Raquel, María. Sí, es algo que se ha dicho, son todas reflexiones que comparto. En el siglo XXI
spero più che altro possa continuare a avere quel ruolo, quella funzione che ha avuto. Tiene que seguir, puede seguir el papel, desempeñando el papel que ha tenido en los siglos anteriores. Oltre a saper la possibilità, diciamo, all'uomo attraverso il che condivido e che riprende volentieri il linguaggio, di indagare la propria condizione. También las reflexiones sobre el lenguaje las comparto. In questo momento specifico la poesia possa avere anche la possibilità di difendere se stessa da una serie di... Y en este momento la poesía puede tener la capacidad de defenderse de una serie de surrogatos y de una serie de formas expresivas que tienden a ser más visibles, pero que están lejos del oficio artístico. Y este es un discurso que no se aplica solo a la poesía, sino a cualquier arte. Pensemos en la música. Che ci sia, diciamo, una netta differenza e una netta resistenza. Hay una resistencia, una diferencia hacia dinámicas parecidas de los talent show, que tienden a tener una fortaleza que no siempre se escucha. Claro che il lavoro legato all'arte non è un lavoro legato al successo. Está claro que el trabajo del artista no está relacionado con un éxito inmediato. Esto es algo que para los que practican arte son claras, pero tienden progresivamente a ser usadas. A veces, por ejemplo, he hecho ejemplos con la música, la diferencia entre la música de orquesta y las músicas de las pop stars, de los grupos, de las bandas musicales de hoy. Son dos enfoques distintos. En el primer caso, en el caso de la música pop, se busca una visión, más visibilidad, un éxito general. Se busca convertirse en iconos. Por otro lado, si pensamos... A veces la música de orquesta casi se queda anónima. Un músico de orquesta dedica su vida al arte sin necesariamente ser visible. Se queda ahí, se queda en aquel contexto. Hace un trabajo muy parecido al de un artesano. Y creo que es un oficio, el oficio del poeta, así como el oficio de otras formas de arte. Creo que es más fácil encontrarse en esta situación como los músicos de orquesta, una situación que requiere una predisposición al fracaso más que al éxito, porque el arte muy a menudo es un fracaso y los resultados llegan mucho más adelante. Y en este sentido, quizás la poesía desempeña el papel de activar unos mecanismos de la realidad en que vivimos. ¿Qué papel puede tener la poesía en el siglo XXI? Pues, por un lado, espero que mantenga el papel de los siglos anteriores y que pueda despertar las conciencias sobre el trabajo artístico en general, que está muy lejos de los trabajos clásicos. No te asustes, amigo mío, por el batir continuo de este cancán. Así inicia en español los primeros versos de la poesía de Marco Pelliccioli, que ahora escucharemos por su propia voz. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Llegué yo y jodí su matrimonio, me prefiere antes que a su novio. Soy guapo. Ok. Grazie. Allora, bueno, hemos tenido hasta una columna musical. Continua. Vado.
Llegó tu faraón, el que te lo hace bien rico. Marco? Guarda, ok, da una parte possa mantenere il ruolo. Non spaventarti, amico mio, dal battere continuo di questo cancan, l'ossessione di percepire like, lo scorrere perenne di notizie. Abbracciami, ti chiedo, lontano dal frastuono, dai palcoscenici di H, dalle vetrine di anime e arredi. Commozione per scrivere qualcosa. Muchísimas gracias. Ahora creo que escucharemos a María Borio en una poesía titulada Isola, donde nos cuenta, decíamos antes con Juan, la memoria, el lugar donde estamos, los recuerdos de donde hemos pasado, y Isola tiene un poco el sabor de estas reflexiones. Y la escucharemos de la voz de María, también respondiendo a si tiene sentido o no la poesía en el siglo XXI. Sì, io penso che la poesia oggi abbia Sí, una... yo creo que la poesía hoy tiene una función que es la de vehicular, transmitir la autenticidad. Para mí tiene que ser una forma de autenticidad en todos los sentidos, en un plano de imaginación que nos puede proyectar a una dimensión de relaciones con los demás, como en un plano de investigación formal para reflexionar sobre cómo está cambiando la escritura, el lenguaje en la palabra escrita. Vemos que la lengua en una osmosis poliglota, panhispánica en este momento, pero también con los lenguajes de lo digital. Mis libros, Transparencia y el otro límite, son libros que se basan en una reflexión de lo... ¿Pero qué pasa? Respiro. Sì, quindi il linguaggio della parola scritta... El lenguaje de la palabra escrita en osmosis con otros lenguajes, del lenguaje de los medios, a la música, al arte, al de los artes visuales, está cambiando, y también el lenguaje de la naturaleza. Estamos atravesando una revolución profunda del lenguaje. Tenemos que ir hacia aquella dirección. Sí, en síntesis, para mí la poesía tiene que ser una forma de autenticidad contra cada forma de costumbrismo. Si se vuelve costumbrista, se mata a sí misma. Y el poema Isola es un lugar, como se decía antes, que parece no tener dimensión, pero sí la tiene, porque Isola es un barrio de Milán. No puedo. Dicevo, è un quartiere di Milano. Decía, es un barrio de Milán. Es un barrio donde hay rascacielos, arquitecturas que usan cristal, vidrio, hay una fuente, las transparencias a través del cristal, del agua. Hay muchos reflejos, es un lugar muy contemporáneo, a la vez parece ser un lugar sin tiempo. Nella notte, il vetro dei grattacieli di Isola sembra una faglia sull'orizzonte, il semicerchio della struttura che dice il potere di rendere solida l'acqua e liquefarsi al momento che hai finito di circoscrivere. Qui le ore distinguono il silenzio netto, il rullio dei treni, le gocce nell'aria, le fibre. Ma l'alba
ci ha fermato in un suono contorto, le curve del tempo vuoto, la fuga nel sottopassaggio, l'elettricità aperta tra gli ascensori e il cibo decongelato, gli artefici di questa pulizia di vetro, o una prova molto umana per fermare un azzurro fragilissimo. Seduti al limite della fontana, ecco il sorpasso. Il freddo incorruttibile si restringe e una folla normale scala i tratti del volto. Al bar mi dici che è metafora del mondo oggi, trattenendo il cibo nella bocca, il grande vetro di questi edifici e il cibo profondo negli organi. Meccanica e carne invisibili lavorano e la loro imperfezione avvolge al puro e all'impuro, entrando, uscendo dal grande vetro, come l'arte afona e oscura di Duchamp taglia a sezioni. Nel caso premi la mano, può frangersi o resistere come l'etere resiste, e lì coscienti o da noi separati, puro e impuro, il grande schermo di isola o un continente. Muchísimas gracias, María. Grazie a voi. No entendí ni verga, pero estoy bien chilo. Carmen, ¿puedes cerrar, por favor? La persona que tiene abierta el micrófono, si puede, por favor, cerrarlo. Muchas gracias, para que así pueda oír todo. Si no, tendremos que cerrar el microfono. Noi terra di nessuno. Io non voglio essere quell'uomo. Juan Domingo. Así empieza tu poesía en italiano. Bueno, me parece un inicio, suena casi mejor en italiano que en español, ¿no? Tengo que decir. Sí, bueno, en la línea de lo que estaban hablando mi compañero y compañera de mesa hoy, y sobre todo de una cosa que ha dicho María, respecto a que vivimos un poco quizás en un momento con mucho reflejo y espejismo. Yo creo que la poesía rotundamente sí es necesaria en el siglo XXI, ya no simplemente porque nos paremos a pensar y no a reflexionar, sino porque genera espacios, genera puentes, genera encuentros, y eso siempre es positivo y siempre es necesario. Todavía más ahora que cada vez parece que la sociedad está más polarizada y que cuesta más distinguir lo que es una ilusión de lo que es real, ¿no? Volviendo al tema de los reflejos y los espejismos. En esta sociedad tan acelerada parece que todo es verdad y todo es mentira al mismo tiempo. Entonces la poesía creo que es una forma para nombrar las cosas también o renombrarlas. Por eso es necesaria en este siglo en el que vivimos. Pero ahora la escucharemos, pero después tendremos unos minutos para hablar de vuestras poesías, porque, por ejemplo, me sorprende la palabra bar, tanto en tu poesía como en la de María, me sorprende que lugares físicos se encuentren en poesías que hablan de lugares de memoria. Pero bueno, primero escucharemos a Juan Domingo. Bravo. Nosotros, tierra de nadie. Yo no quiero ser ese hombre que ve parejas por la calle y siente ganas de apretar el gatillo. Ese hombre herido por la metralla maldita, la metralla que salta cada vez que nos encontramos en un bar, el silencio en el ascensor, las miradas por la calle, a lo lejos. Sé que piensa en mí, cada vez que nos cruzamos, un dolor me nace en el estómago, como si me hubiera impactado una bala perdida. En los hijos que nunca tendremos, no quiero que mis hijos sean mis fantasmas. Corretean por mi casa cada noche, duermen en mi cama, preguntan, ¿de quién es esta tierra? Nuestra, les digo, de nadie. Nuestra, les digo, de nadie. Con esta frase paso la palabra a María para hacer una visión contemporánea de la poesía entre, digamos, el pensar en no estar, el tiempo poetico y la autenticidad. Mm-hmm. Beh, sì, credo di rispondere in questo modo. Sí, creo que puedo contestar de esta forma, pero no me interrumpáis con música, por favor. No, il fatto che
Ecco, potrei dire questo, che la poesia funziona nel mondo contemporaneo come questa Puedo decir que la poesía funciona en el mundo contemporáneo como estas interrupciones musicales. De repente, de pronto se crea un efecto de paralelo entre la realidad donde estamos y una realidad, una cuarta dimensión. Estamos nosotros en una primera, segunda, tercera dimensión y existe esta cuarta dimensión. Las primeras tres coliden, se chocan con la cuarta y hay como una fricción y en el medio hay un vacío. Y en este vacío, que es la tierra de nadie, escuchaba la poesía de Juan donde se hablaba de ascensores, de comida, de bar. Yo hablo de éter en mi texto, en el éter que está en el aire, en el espacio. Y en este vacío las cosas reaccionan entre ellas, se intensifican. Es un vacío, un no lugar que de forma paradójica llega a ser la percepción más intensa del verdadero lleno de la vida y funciona, creo, como las interferencias que hay hoy en esta conversación, donde toda Europa, o por lo menos la Europa mediterránea, está unida. Creo que funciona así. Marco, volevi dire qualcosa? Marco, ¿querías decir algo? ¿Añadir algo? Mi sentite? Sì? ¿Me oís? Sì, raccolgo. Sí, Io insomma un po' yo también estoy de acuerdo con las reflexiones para quedarnos en lo dicho por María y por Juan. En términos de lenguaje, de conocimiento, creo que en un mundo, en un contexto que está bombardeado por informaciones de varios tipos, en las cuales a diario nos sometemos a un flujo imparable de mensajes, de codificaciones de la realidad y de representaciones que a menudo nos llevan lejos de la realidad misma. Pues la poesía es aquella herramienta que nos permite volver a ser dueños de lo real. Y para hacer esto, estoy de acuerdo sobre la autenticidad del gesto, porque obviamente no estamos hablando de una operación finalizada a sí misma. Es una operación que requiere un riesgo, una exposición, una autenticidad, que requiere que el hombre se exponga a sus fragilidades. Y todo esto, lamentablemente, están cada vez más en la sombra de lo cotidiano. Y esto nos lleva a una dirección, nos aleja muchísimo de todo esto. Quizás exagero, pero por favor, pasadme el término. La poesía podría alimentar un nuevo humanismo, no sé, volver a poner el hombre al centro del mundo, el hombre como hombre, con su condición, desde su condición que es simple, pero a la vez compleja. No porque el arte o la poesía sean algo de complejo y complicado, sino porque la realidad lo es. Y la poesía trata de hacerse testigo, de dar voz a esa complejidad que vivimos todos, que habitamos todos. Trata de crear este terreno común en el que uno se puede encontrar cuando de repente todavía podemos relacionarnos de la forma que más nos pertenece. Si después de milenios seguimos intentando responder a preguntas tan complejas, pues creo que es algo profundamente arraigado y enraizado entre nosotros. No estaríamos aquí.
Raquel, a los poetas a veces no se nos entiende y cuando hablamos de poesía a veces no se nos entiende, pero creo que es nuestra poesía la que debe ser entendida y creo que es nuestra poesía la que debe ser un puente para el encuentro. Sí, me gustaría subrayar esa idea de los puentes, ¿no? De la que hablaba Juan Domingo, ¿no? Y que también enlaza con la idea de María de las interferencias, ¿no? La realidad ella es una interferencia y la poesía permite conectar aquello que parecía no tener nada que ver entre sí, ideas, lugares, pensamientos, todo tipo de experiencias, ¿no? que va hilando, trenzando la palabra y que va generando algo nuevo, un tejido nuevo que es la poesía, ¿no? Y también me gusta esta idea que decía Marco de la fragilidad, ¿no? de la fragilidad a la que estamos expuestos a la hora de escribir poesía y que, bueno, que realmente es necesaria, ¿no? Porque cada vez más en este siglo XXI pues, somos máscaras, somos actores, actrices de lo que nos demanda la sociedad, ¿no? Que hay redes sociales que precisamente que eso es lo que piden, ¿no? Piden esa máscara y, bueno, y la poesía de alguna forma es desnudarnos, que también se apuntaba por ahí, y exponer nuestra decía a sí, Raquel sí, lo que decía Juan sí. hablaba exactamente con las mismas palabras que estás hablando. Sí. Uh-huh. Y bueno, y simplemente eso que también es la autenticidad, ¿no? La importancia de ser auténtico y buscar lo auténtico en la poesía, porque es como el único resquicio de ese tiempo de la poesía para subrayar eso, esa verdad, esa autenticidad que si nos ponemos en la vida cotidiana pues se pierde. Bueno, pues dejaremos todas estas interrogantes e i figli che non avremo mai. Io non voglio che i miei figli siano dei fantasmi, ci dice Juan. Vamos a dejar todo esto a nuestros hijos y dejaremos para cuando nos podamos encontrar en presencia. Por ahora, yo quisiera saludar, agradecer a todos los poetas que han estado con nosotros. Este encuentro de visiones contemporáneas continua. Hoy es solamente un assaggio, come si direbbe in italiano, es solo para probar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por participar en este proyecto que para nosotros es un sueño. Poetas en Parallelo, Poesia e Comunità. Grazie anche a tutte le istituzioni e a tutte le associazioni che hanno collaborato. Mi piace sempre finire salutando a Interrogante Spettacolo e agli Esther Amador Dominguez, perché è lui sono loro che hanno creato il registro visivo, il registro audiovisivo, le fotografie di questo progetto. E allora grazie perché è un lavoro di squadra, es un trabajo de equipo. Muchas gracias de nuevo a la Casa de la Poesía, al Instituto Cervantes y al Instituto del Libro, y por la poesía siempre. Muchas gracias a ustedes los poetas. Gracias porque la poesía continúa a existir. Muchísimas gracias. 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 Grazie.